Bueno, avanzamos entonces. Ahí con Diego dijimos las preguntas que vayan surgiendo, si vale la pena responder en el momento, las respondemos, si no, las dejamos para el final, estamos con tiempo, así que si les parece avanzamos y ahí vos, Diego, me vas ayudando si es que surge alguna. ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, vamos adelante entonces. Bueno, ahí preguntábamos un poquito de dónde era cada uno, a ver si teníamos presencia en todos los países ahí de donde son. Ya veo que algunos no, por ejemplo, no estamos en México, así que está bueno que nos conozcan. Hemos pedido ya empresa de delivery, tenemos presencia hoy en 9 países de Latinoamérica, creciendo muchísimo. Ahora van a ver algunos de los números. Eh, y vamos adelante, si les parece. Bueno, primero un poquito sobre mí, vamos rápido, pero para que me conozcan. Estoy basado en Buenos Aires, en Argentina. Soy director de ingeniería en Pedido Ya. Hace un año y medio que estoy en la empresa, con la particularidad que me sumé para armar el equipo que tenemos en Buenos Aires. Anterior a eso, el equipo estaba solamente basado en Montevideo. Sigue parte de él basado en Montevideo, pero ya tenemos ahí equipo en Buenos Aires. Hoy en particular estoy liderando 2 tribus, que son la de Growth y Onboarding, con 25 personas de ingeniería distribuidas por todos esos equipos. Y bueno, estudié ingeniería en sistemas en UTN, ahí se les interesa el dato, en la regional de Buenos Aires. Bueno, vamos derecho, si quieren, al contenido, ¿no? Esta primera slide la puse porque es para dar contexto, ¿no? De qué vamos a hablar. La empresa, como saben, o como no saben, cumplió 11 años, eh, pero el periodo de hipercrecimiento es ahora, ¿no? Es en estos año y medio, 2 años que estamos viviendo ahora. Y entonces, ese hipercrecimiento que está buenísimo y ahora van a ver un poquito más de números, bueno, nos trae que tengamos que replantearnos un montón de cosas. Y cuando digo un montón de cosas, son esas burbujitas que puse ahí, desde cómo manejamos procesos, agilismo, equipos, management, hasta cosas puramente técnicas, ¿no? Infraestructura, cómo definimos algunos patrones y arquitectura en general. Y para que entiendan un poco de qué hablamos, cuando hablamos de hipercrecimiento, les puse una línea de tiempo muy, muy simple de los últimos 2 años, ¿no? En 2018 éramos solo un negocio de comida, o sea, hacíamos delivery, uno entraba a la aplicación y directamente en el listado veía restaurantes, ¿no? A eso le llamamos vertical, o sea, una sola vertical de restaurantes. El equipo lo llevábamos, como dije antes, desde Montevideo y éramos unas 70 personas en el equipo de tecnología. Cuando digo tecnología es todo, ingeniería, producto, UX y data. En 2019, año el que me sumé yo, fue muy particular porque fue cuando nos verticalizamos la experiencia de delivery. Ahí, quizá para los que no nos conocen tanto, dejamos de vender solamente en restaurantes para empezar a ver en la home de la aplicación lo que ven ahí, esas famosas 8 burbujitas que pueden ser menos o pueden ser más, depende de dónde esté localizado, pero dejamos de vender solamente en restaurante para vender también entrega al supermercado, bebidas, kioscos, bueno, como les pongo ahí. Y básicamente eso nos llevó a duplicarnos en órdenes con respecto al año anterior y fue el año también, como les decía antes, más o menos en abril que me sumé, pero por mitad de año ya que empezamos a formar equipo, que ya nos distribuimos en 2 centros de desarrollo. Ya la gente no estaba sentada en la misma oficina. Entonces eso, como sabrán, complejiza las cosas. El año actual, 2020, acá yo lo puse como multinegocio, porque básicamente, además de la verticalización y seguir creciendo muchas de ellas, como por ejemplo la vertical de envíos, nos estamos metiendo directamente en unidades de negocio aparte, como pueden ser lo que es Pedido Ya Markets y Pedido Ya Pay. Ahí de vuelta, para los que no nos conocen y darles un poco de contexto, Pedido Ya Market es salir a vender supermercados con una marca propia, o sea, tener nuestros propios supermercados en distintas ciudades. Ahí creo que los primeros fueron por Uruguay, en Argentina ya tenemos muchos de ellos, pero nos metimos en el mundo físico, básicamente. Eh, y también nos metimos en el mundo fintech con lo que es Pedido Ya Pay, o sea, marcas, además de Pedido Ya, marcas paralelas, unidades de negocio paralelas, que nos hicieron básicamente tener 4 veces las órdenes que teníamos en 2018, tener un equipo también casi quintuplicado, o sea, hoy somos 360 distribuidos en 2 oficinas, con la complejidad de estar remotos, sabemos ya contexto COVID y demás, toda la complejidad que nos trajo el crecimiento del negocio, el crecimiento del equipo y demás. Y ahí le pongo de vuelta, para aquellos que no tienen tan claro qué tamaño tenemos más de 55.000 partners en la plataforma, básicamente entre restaurantes, comercios, etcétera. Servimos en 9 países de Latinoamérica, en 400 ciudades,
repartimos pedidos de todos esos partners. Bueno, y hay una pregunta ahí, perdón Germán que te interrumpo, que una pregunta es, ¿qué fue lo que generó ese cambio? ¿Qué fue lo que hizo que se ponga en exponencial? Bien, el cambio en crecimiento. La pregunta es en línea de negocios, porque eran solo pedidos de comida y cambiaron a línea de negocio a meter mercados, bebidas, kioscos, todo eso que ofrecieron, envíos, favores. ¿Eso qué generó ese cambio? Bien, buenísima la pregunta. Bien, nosotros somos un negocio, como ustedes saben, el delivery es el negocio de última milla, que se llama. Entonces, la verdad es que es la capacidad de entregar casi cualquier cosa. Pero sí, el core de este negocio nace siempre por entrega de restaurantes, ¿no? Perdón, ahí tengo a alguien. Bien. Entonces, un poco por eso, y ahí lo van a ver reflejado en la motito azul que dice envíos, esa es la categoría que mejor refleja esto de la última milla. Básicamente puedo enviar cualquier cosa dentro de los 10 kilómetros de radio desde un punto X a un punto Y. ¿Y por qué arrancamos con comida, si se quiere? Porque es lo conocido por la gente, ¿no? Es a donde llega el usuario principalmente, es lo que se conoce como delivery en toda la región, pero después, y esto no solo sucede en Latinoamérica, en general todas las empresas crecieron para ahí. De vuelta, ¿por qué? Haciendo uso de la tecnología que ya tenemos para entregar última milla. Y como sabrán, y ahí les doy un poco más de contexto, somos parte de un grupo que es global, que es mundial, que es Delivery Hero, y vamos aprendiendo muchas cosas de ellos también, y nosotros también enseñamos mucho, y como les decía, es generalmente el caminito que este negocio suele recorrer, ¿no? Por tener esa capacidad de entrega de la última milla. No sé si responde un poquito la pregunta. Sí, súper. Gracias. Perfecto. Bueno, avanzamos entonces. Como les decía antes, el crecimiento está buenísimo. Lo que le acabo de contar me imagino que les sorprende a todos y cualquiera quiere estar en un negocio así. Pero a nosotros, ¿qué nos trajo? Y en general esto creo que suele pasar, son dos problemas bien grandes que se los describo acá en este slide, ¿no? El primero es que todas esas decisiones que habíamos tomado en términos de técnicos, si se quiere, en términos de arquitectura y diseño, se vuelven obsoletos, ¿no? No es lo mismo soportar una cantidad de órdenes X que soportar 4X, que estar en distintos equipos. Lo que ustedes saben, ¿no? Arquitecturas monolíticas, en las cuales empezamos a tener alto acoplamiento, interdependencias, y algo que nosotros pensábamos que nos iba a dar velocidad de desarrollo, que es hacer crecer mucho el equipo, en realidad fue en detrimento de eso, ¿no? El crecimiento, más gente, más acoplamiento, nos pegó mucho en la velocidad de desarrollo para mal. Y después vamos a ver por qué. Y la segunda es que la empresa crece no solo el área de tecnología, crecen las unidades de negocio. Imagínense que soportamos restaurantes, soportamos 7 verticales más, imagínense cómo tienen que crecer los equipos. Y entonces, ¿qué te pasa? Naturalmente, digamos, por más que no querramos, es que empezamos a trabajar en silos, ¿no? No solo dentro de tecnología, sino también en los otros equipos. Como les decía antes una persona en la oficina de Montevideo se paraba y tenía una persona al lado a la que podía compartir o preguntar lo que sea. Hoy ya tenías una oficina en Buenos Aires, empezamos a abrir oficinas en toda la región. Por supuesto no de tecnología, ¿no? Pero sí oficinas locales de negocio. Entonces, ¿qué nos empezó a pasar? Que los objetivos de todos los equipos se volvieron un poco desalineados. Es difícil mantener la cultura porque nosotros empezamos a contratar gente en Buenos Aires, bueno, en Uruguay ya contrataban de una forma, la complejidad realmente se vuelve alta y es ahí donde nos empezamos a desalinear un poquito, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bien de estos dos problemas, velocidad de desarrollo y alineamiento entre equipos. Primero, velocidad de desarrollo. Miren este ejemplo que traigo en esta slide, ¿no? Esta es la home de pedido ya, la pantalla que ven más a la izquierda, y la segunda es el listado de restaurantes. O sea, asuman que yo hice tap en la vertical de restaurantes, ahí en rojo, veo la siguiente pantalla donde tengo un swingline con restaurantes, pero después ya veo toda la lista de restaurantes que me entregan. Esas dos pantallas con todo ese contenido que ven ahí, las sirve un solo endpoint, que se llama Joblist. Y que como ven ahí, y básicamente ni siquiera entra todo en la pantalla, tiene todas esas responsabilidades. No las voy a repasar una a una, pero ahí estamos hablando del nivel de acoplamiento al que llegó la plataforma. Porque antes, hace un año y medio, yo llegaba a la plataforma y entraba directamente en la segunda pantalla. ¿Por qué? Porque no había más verticales.
bueno, la velocidad del negocio, salir rápido y demás, nos llevó a estas cosas, ¿no? Que en un equipo más chico funcionan, pero ahora nos hacen que trabajemos muy acoplados. Con, como pongo ahí, un frontend y un backend bastante monolíticos en muchas de sus partes. Bueno, las consecuencias que empezamos a tener por tener este tipo de arquitecturas y esta forma de trabajo, se nos empezó a retrasar el release de las aplicaciones, ¿no? Salíamos a producción cada 5 semanas. Si bien nuestro norte estaba en 3 semanas, 4, teníamos problemas. ¿Por qué? Porque básicamente teníamos que poner todo el equipo a testear, teníamos muchos bugs cada vez que integrábamos todo lo que estaban haciendo todos los equipos. Y básicamente, como pongo ahí, teníamos que frenar todos para testear una integración y teníamos equipos dedicados a eso, ¿no? Entonces traían problemas y demás. Esto estoy hablando para que se ubiquen en la línea de tiempo más o menos hace 1 año y medio, 2, cuando empezamos a crecer. Bueno, entonces ustedes dirán qué hicieron, ¿no? En ese sentido. Y entonces cuando hicimos doble clic ahí en el problema, para analizar un poco, atacar las razones, digamos, o la causa raíz, entendimos que la cosa venía por 2 lados, ¿no? Una era, si yo me quería pensar en una nueva forma, digamos, de diseñar mis soluciones y pensar más en una arquitectura desacoplada, me encontraba con un equipo de infraestructura central, ¿no? Entonces, si yo ya quería, por ejemplo, deployar un servicio, un microservicio que tenga su propia responsabilidad aparte y demás, ya me encontraba con una tiquetera de infraestructura donde yo tenía que pedir ahí mi infraestructura propiamente dicha, mi repositorio. Era muy tedioso, entonces la verdad es que un desarrollador al fin del día decía, bueno, más fácil meto código donde ya lo tenemos y listo. Y el segundo problema, mucho más orientado a los frontends, básicamente no los teníamos preparados, ni las aplicaciones ni la web, para desacoplar e irnos hacia módulos. Entonces, básicamente un problema bien de backend, si se quiere, y otro problema bien de frontend. Entonces dijimos, bueno, vamos a atacar estos 2 problemas, ¿no? Que hacen que nuestros equipos culturalmente no piensen en trabajar desacoplados y ser autónomos. Entonces, ahí empezamos por una medio obvia, quizás muchas empresas ya pasan por esto, cuando pasan por estos periodos donde necesitan crecer y trabajar de forma desacoplada. Dijimos, bueno, modularicemos los frontends, ¿no? Atacando un poco el segundo de los problemas que les contaba recién. Y entonces empezamos por eso, ¿no? Y es algo que ya tenemos muy avanzado y la verdad que ya está casi listo. Pero lo que hicimos, bueno, ahí como ven en las gráficas, desacoplamos la web, donde cada equipo empezó a tener su modulito, su micro frontend, obviamente con capas que van agregando y funcionan como módulos cross, pero donde cada equipo empieza a tener su código y es dueño de ello. Y lo mismo en las mobile apps, donde tenemos esa main app y tenemos también otro modulito que va manejando todo el flujo entre los distintos módulos, pero donde cada equipo es dueño de su parte de código. Entonces, básicamente, ¿hacia dónde estamos yendo, ¿no? Para verlo de una manera más visual. Volviendo a ese ejemplo que les mostraba antes, y con esta nueva arquitectura de frontend, lo que vamos a permitir es esto, ¿no? No es algo muy complejo lo que voy a contar, pero básicamente ahí vemos que el equipo app podría ser dueño, digamos, del hamburger, de la dirección, del newsfeed, ahí arriba. Y tendríamos, por ejemplo, un equipo B, que es el equipo de home, que podría ser dueño de esa parte de la pantalla, ¿no? Sumamente desacoplados. El equipo de home podría deployar su modulito y básicamente subirse a un release train sin depender del resto mismo de la pantalla o de otra parte de la aplicación. Incluso con esta nueva arquitectura a la que fuimos, el equipo, por ejemplo, de home en este caso, podría delegar una parte de su visual en términos o en forma de parcela a un equipo C. Acá yo le puse shopping por darle un ejemplo, pero básicamente podría decir, che, acá dibújate vos, sos este módulo, y básicamente darle la responsabilidad a otro equipo sin depender. Y en la segunda pantalla, de vuelta, ¿no? Esto es a modo de ejemplo, pero incluso una pantalla que es responsabilidad de un mismo equipo, como acá yo le puse el equipo D, podría también tener modulitos distintos si es que así le funcionase mejor, ¿no? Y lo bueno de todo esto, de esta arquitectura, es que básicamente hicimos que los módulos se hablen entre sí o las pantallas se hablen entre sí vía deep links, que es algo, digamos, súper natural en aplicaciones mobile, más que nada para interacciones cuando alguien llega a la aplicación, campañas de marketing, ustedes sabrán. Nosotros estamos haciendo que también la aplicación internamente se comunique vía esos mismos deep links. Entonces, ¿qué pasa? Yo solamente hacia mi exterior, lo único que tengo que exponer es un deep link.
con sus parámetros, con lo que sea, pero esa es la interfaz que tengo que respetar. El resto es responsabilidad de mi equipo, puedo ir a producción, puedo subirme un release train, manejar mi versionado, etc. Entonces, con eso hasta ahí, lo que hacíamos era matar el segundo de los problemas que ya le había comentado, ¿no? Que era muy difícil desacoplar al momento de escribir mi frontend, siendo un equipo, ¿no? Si estoy parado en un equipo. Pero todavía teníamos ese primer problema, que yo muy bien, tengo mi modulito de home desacoplado, pero si todavía tengo que ir a pedir mi infraestructura a un lugar central y dependo de tiempos de un equipo central, la verdad es que no funciona, no estoy desacoplado totalmente. Entonces, dijimos, bueno, también tenemos que solucionar ese primer problema, ¿no? ¿Cómo le damos esa autonomía a los equipos? Y allá que fuimos algo como lo que ven en pantalla, ¿no? A la izquierda, de dónde venimos, ¿no? Esa es realmente un screenshot de la etiquetera que teníamos que cargar cuando necesitábamos un componente de infraestructura. Desde un pool de servidores hasta una base de datos, un caché, lo que sea, bueno, ahí con una prioridad, que siempre vieron cómo es ese tema, ¿no? Que hasta alguno termina hasta mintiendo para obtener eso más rápido o lo que sea, se genera una situación que no está buena. Pasamos a lo que ven a la derecha, que empezamos a escribir si se quiere, un servicio o una mini plataforma donde básicamente vamos hacia autoaprovisionamiento de nuestra infraestructura. Entonces, cada persona del equipo tiene acceso a esta consola. Ahí estamos desarrollando también una web, una UI más linda, pero como saben, los que somos técnicos, siempre la consola nos tira más. Y básicamente, como ven ahí, y ahí yo le puse simplemente 3 screenshots, con un par de comandos uno puede autoaprovisionarse de casi cualquier componente. Estamos creciendo a que sea cualquier componente, hoy tenemos muchos de ellos. Y como lo ven, básicamente hoy ¿qué hacemos? Ese componente por consola, que por detrás va un servicio, no me voy a meter en ese detalle, termina básicamente dándonos acceso a cualquier cosa que yo me quiera crear. Si yo soy un desarrollador frontend, me puedo crear mi modulito, por ejemplo, de iOS, que consta de mi repositorio, con un template base, lo que necesite, lo mismo para Android, lo mismo para mi módulo web, tengo mi micrositio ahí respondiendo ya a una URL. Si quiero crear mi servicio de backend, tengo ahí un template disponible, Go y Kotlin en principio, que son los dos lenguajes que más usamos, pero podría ser cualquier cosa. Bueno, mi componente viene con su pipeline también listo en Jenkins, donde puedo salir a producción, a los distintos ambientes de stage en el momento que quiera. Y, por supuesto, que era lo que les decía antes, obtener cualquier recurso de infraestructura. Ahí yo puse algunos de ejemplo, pero bueno, mi pool de servidores con su tamaño lo elijo a través de la misma consola, la caché que quiera, la base de datos que quiera. Y lo bueno de todo esto en realidad es que es súper flexible. Mañana queremos introducir aquí un template del lenguaje que sea, podemos hacerlo. Queremos crear una nueva infraestructura, podemos hacerlo. Básicamente estamos usando los step functions de Amazon. Entonces, ahí en el árbol de decisión podemos conectarnos a cualquier cosa que querramos. Y la verdad es que el proyecto funciona como medio open source dentro de la empresa, donde cualquiera que quiera colaborar agregando algo puede hacerlo. Bueno, entonces con eso, digamos, atacábamos el primero de los problemas. Entonces, ¿a qué nos llevó esto? Es decir, bueno, ya prácticamente, si yo soy un equipo que quiere trabajar desacoplado y básicamente saltear esos problemas que les comentaba al principio, de crecer, de ver impactar la velocidad de desarrollo, bueno, con estas dos cosas o con estas dos tareas creemos que fuimos atacando ese problema, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? ¿No? Muy lindo lo que conté hasta ahora, o cuáles van siendo los resultados, porque eso la verdad que va evolucionando en el tiempo. ¿Qué nos trajo todo esto? Principalmente 3 cosas, ¿no? La primera nos trajo velocidad. ¿Se acuerdan que les dije el dolor que teníamos ahí, que salíamos cada 5 semanas a producción y cada vez como se nos estiraba más? Bueno, eso mejoró básicamente 2 veces y media, ¿no? Empezamos a salir mucho más frecuente a producción. Los servicios que se empezaron a crear crecieron 4 veces, quiere decir que era mucho más fácil y mucho más rápido poder hacerlo. Y nos empezamos a medir, ahora van a ver al final, y hoy podemos decir que tenemos 2000 deploys mensuales gracias a esta herramienta. Y como digo siempre, digamos, la velocidad por sí sola no es nada, ¿no? Puede ser rapidísimo, pero si no tengo lo segundo que le pongo acá, que es la calidad, la verdad que no hay un balance.
Y mejoramos mucho en términos de calidad porque, como yo siempre digo, volverte más chiquito en lo que haces, obviamente es mucho menos riesgoso, ¿no? Y cuando digo volverte más chiquito es, si la frecuencia de la salida de producción es mucho más rápida, básicamente lo que haces es salir con menos cosas a producción y tener menos problemas, ¿no? Entonces, de esos cantidad enorme de bugs que les contaba al principio, la bajamos 10 veces, salimos mucho más frecuente y salimos con mucho mejor calidad. Y hoy estamos en un estadio, y esto lo logramos hace poquito, es que todas las noches creamos una build que es para todo el equipo de tecnología, con el que ya tenemos las versiones nuevas de cada módulo, y cada equipo, para pedir en su casa, en producción, digamos, de manera real, ya lo hace con esa aplicación, con la cual podemos ir reportando muchos problemas. Y la tercera es la transparencia. Básicamente, al tener una herramienta centralizada con todas estas cosas, podemos empezar a entender qué nos pasa. Básicamente nos empezamos a medir. Yo cuando armé esta presentación quise buscar números anteriores y me costó muchísimo. Tuve que ir manualmente juntando información de muchos lados. Hoy tenemos ese dashboard que les muestra ahí, es solamente una partecita, no me entraba en la slide. Tenemos todas las métricas de cuántos builds, deploys tenemos por equipo, cuánta creación de repositorios nuevos, abierto por la dimensión que quieran, ahí ven los equipos, podemos entender bien qué nos pasa. Así que bueno, con eso básicamente lo que hicimos fue atacar y ser mucho más rápidos a la hora de desarrollar, ¿no? Crecimos, somos un equipo muy grande, el año que viene tenemos que ser 500 personas en tecnología, así que era importantísimo atacar ese problema. Pero, ¿qué pasa? Yo les hablé muchísimo de autonomía recién, y antes también les conté que era un problema el trabajo en silos. Entonces yo estoy diciendo, che, si es un problema el trabajo en silos, a la vez estoy diciendo, estoy dando más autonomía. Entonces, bueno, me parece que estoy yendo en detrimento también del segundo problema. Estoy haciendo que la gente trabaje más en silos. Si yo ahora puedo básicamente desarrollar mi propio módulo, sacarlo a producción de manera independiente, es como que cada vez necesito hablar menos con el equipo al lado. Entonces, digamos, ataquemos también el segundo problema. Y primero les voy a comentar cómo nos fuimos alineando en términos de objetivos, porque lo que nos pasaba era, bueno, si cada vez me importa menos el equipo de al lado, defino mis propios objetivos e intento ir para un lado, pero puede ser que eso esté desalineado con el equipo de al lado, ¿no? Y acá les traje un ejemplo, para mí es algo divertido y hasta algo gracioso. Es un ejemplo de febrero de este año. Acá, para los que no nos conocen y que no usan la aplicación, esta pantalla que les traje acá es una pantalla que, bueno, las siglas RAF viene de Refer a Friend, que es para referir un amigo dentro de la aplicación. Y lo que te decimos es, si vos querés referir a alguien que nunca pidió un pedido ya, podés hacerlo, y cuando esa persona haga su primer pedido, le regalamos un cupón y también te regalamos un cupón a vos. Eso es un programa que tuvimos prendido durante mucho tiempo, y en febrero el equipo de marketing dijo, bueno, ¿por qué no doblamos la apuesta? Y en lugar de pagar 150 pesos argentinos, pasamos a pagar 300 pesos a ambas partes, ¿no? Tanto al que refiere como a aquel usuario nuevo que hace la primera orden. Y bueno, ¿qué nos pasó? Nos pasó un poquito esto. Como les decía, el incentivo creció. Entonces, como el incentivo creció de 150 a 300 pesos, bueno, como sabrán, cuando eso crece, explotó, básicamente. En las redes sociales todo el mundo compartía su código, nadie refería a un amigo. Era en Twitter, por favor, alguien use este código que me quiero ganar 300 pesos, y encima podías referir hasta 10 personas. Entonces, te ganabas básicamente 3.000 pesos argentinos por compartir un código en una red social. Explotó, nosotros de tecnología tuvimos que salir a dar soporte, no sabíamos por qué venía tanto tráfico a la plataforma, las redes sociales también explotaban, explotó el call center porque la gente llamaba para ver dónde estaba su código, por qué no lo podía volver a usar. Entonces, ¿qué pasó? Y es lo que yo acá les pongo en pantalla. Para marketing, cuando terminó todo este experimento, había sido un éxito. ¿Por qué? El costo de adquisición era muy bajo, o sea, por 600 pesos teníamos un usuario nuevo en la plataforma que había hecho un pedido. Las adquisiciones como tales habían crecido un montón, la cantidad de usuarios nuevos en la plataforma era altísima, pero para el resto de los equipos, para operaciones, para tech, no había sido tan exitoso el tema. ¿Por qué? Porque era impresionante la cantidad de fraude que teníamos por multicuenta. O sea, nosotros llamamos fraude cuando un usuario que ya existe se crea una cuenta nueva para obtener un cupón, obtiene un beneficio, subsidiamos a una persona que no es nueva en realidad.
Y la retención, o sea, la calidad de esas personas, la retención y la frecuencia era malísima. La gente pedía con ese usuario y después ya está, esa cuenta la tiraba y volvía a su cuenta original. Entonces, métricas que nosotros perseguíamos de salud se habían caído muchísimo y sin embargo los objetivos que tenía otro equipo, básicamente eran buenísimos el resultado. Entonces, ahí es cuando toda la compañía empezamos a pensar por qué no nos alineamos y por qué no empezamos a pensar objetivos en conjunto. ¿Qué hicimos? Creamos estos business chapters, que es el nombre que le pusimos a esta especie de guilds, que son un equipo grande conformado por 3 partes, como ven ahí en pantalla. Una parte de ese equipo es el equipo de tech. En este caso, por ejemplo, es el equipo de acquisitions, de adquisiciones. El segundo equipo es el main stakeholder de ese equipo de tecnología, que en este caso podría ser el equipo de marketing. Y la tercer pata que forman este chapter es alguien del C-Level que lo sponsorea. En este caso, y esto es un caso real, es el CMO que está en esas charlas de definición de objetivos. Usamos OKRs, asumo que es algo que hoy ya es bastante natural, ya lo veníamos usando, pero básicamente, ¿qué dijimos ahora? Bueno, que los objetivos o los OKRs sean seteados a nivel de este chapter y sean seteados por este chapter en conjunto. Entonces empezamos todos a compartir la definición de esos objetivos, la ejecución y los resultados. Y este es un ejemplo real, bastante simplificado, ¿no? Para los términos de presentación, pero es un ejemplo real, creo que esto fue de Q3, o sea, el quarter pasado, del chapter de Growth, donde básicamente, por ejemplo, podríamos tener, bueno, las adquisiciones, cuántos clientes nuevos queremos tener en ese quarter. Es un objetivo quizás más relacionado a marketing. Incrementar el NPS de esas adquisiciones, cuando ven la A adelante de NPS es adquisiciones, de tanto a tanto, no importa el número, ese es un objetivo, si se quiere más de UX, de producto, como quieran verlo. El nivel de servicio de la plataforma, que tiene que ser 99.9, un objetivo bien de tecnología, si se quiere. Y un último que les puse ahí como ejemplo, que podría ser mantener la primera posición en los mercados de interés, ¿no? El pedido ya, por suerte, es primero en todos los países en donde estamos. Bueno, un objetivo que tiene este chapter es mantenernos primero en todos los mercados. Entonces, como ven acá, y se ven ahí lo que está de forma vertical, el equipo de operaciones, de marketing y tecnología de producto, todos somos responsables por esto que ven en pantalla. Por más que alguno tome la manija, digamos, en cada uno de esos objetivos, todos somos responsables por esto. Y eso la verdad que nos permitió alinearnos mucho, ¿no? Hoy, en el quarter que estamos, en el último del año, estamos trabajando todos con los mismos objetivos. Y por último, lo que le quería traer acá era, bueno, ¿cómo hacemos para matar este problema de la cultura, ¿no? Que, como les dije antes, crecer, 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 hace que, bueno, oficinas en distintas partes, en distintos países, ¿cómo hacemos que toda la gente que venga, en particular al equipo de tecnología, quiera construir software de la misma manera, que esté alineado a los mismos valores, a la misma forma de pensar? Todo lo que le dije antes, la verdad es que nada nos ayudaba en esto. Eh, Imagínense estando remoto, ¿no? Mucho peor. Creo que esto nos pasó a todas las compañías de tecnología, cómo se nos acrecentó este problema. Entonces, ¿a qué le dimos mucha importancia en este último tiempo? Y acá ya sí me baso bien en el equipo de tecnología. Dijimos, ¿qué es importante para nosotros? Bueno, es mantener el core de esa cultura. ¿Y dónde se mantiene? ¿En qué parte se mantiene el core? Bueno, siempre, siempre, desde el primer contacto con la persona que queremos que se sume a pedido ya, hasta el onboarding, cómo recibimos a esa persona, hasta por supuesto toda la carrera de esa persona en pedido ya. Entonces nos pusimos a trabajar fuerte, fuerte en el plan de carrera, donde lo que queremos hacer al fin del día es que cada uno conozca dónde está parado en su rol, por qué está parado ahí, cómo se compara contra el resto y cuál es su siguiente paso, ¿no? Y entonces estamos trabajando de forma muy iterativa ahí. Ya hace 2 ciclos de Performance Review que venimos trabajando con definición bien clara de los roles, pero ahora seguimos mejorándola. Vamos a ir a una tercera iteración donde estamos bajando mucho más en detalle qué esperamos de cada persona en las distintas dimensiones de un rol de ingeniería, desde la carrera de especialista hasta la carrera generalista de management. Tenemos todo ahí y todo el mundo tiene el mismo entendimiento. Y en ese sentido,
Hacemos muchas dinámicas, yo acá les traje algunas de ejemplo, por si a alguno le puede llegar a servir, me parece que están buenas, a nosotros nos sumaron mucho. Acercamos lo que son las dinámicas de catas y de dojos. Si alguno no conoce cómo son, los invito a googlear un poquito ahí, incluso a sumarse en algunas. Siempre hay muchas en la comunidad que son públicas y se pueden hacer. Nosotros las hacemos internamente y como les pongo acá, las usamos para unificar la manera de que construimos software en toda la compañía. Desde el primer momento, ¿cómo te entrevistamos? Te entrevistamos con una dinámica de una cata y después, en el día a día, organizamos periódicamente también para que los equipos de manera cruzada resuelvan problemas en conjunto. ¿Esos problemas qué pueden ser? Pueden ser problemas reales que estamos teniendo o simplemente un problema más académico, si se quiere, para que todos estemos alineados en la manera de construir software, básicamente, pero de diseñar soluciones en general. Y acá ya bien metiéndonos en ejemplos concretos, ¿qué cosas hacemos también? Bueno, hacemos algunas dinámicas donde llevamos algún code review que nos parece divertido o interesante hacerlo abierto, lo abrimos al resto de los equipos, ya sea porque es interesante, porque es complejo, porque es interesante, porque tiene algún patrón divertido, entonces salimos de la dinámica del día a día, de donde los code reviews existen, y hacemos como una reunión grupal, ¿no? Donde se discuten esas prácticas y bueno, justamente lo que ya se dio ahí en la dinámica, abrirlo mucho más. Entonces, no sé, alguien de iOS va y participa en una dinámica de un code review de backend, está muy bueno. Después tenemos ahí nuestro club de lectura, tenemos ahí en nuestro blog, ahí uno de los chicos escribió de qué se trata, los invito después a pasar, pero una vez por semana cualquiera del equipo de tecnología, y no solo de ingeniería, de IT, sino de producto de UX, está invitado a pasar, y básicamente se discute un capítulo de un libro que lo decide la misma gente que participa de la dinámica, y vemos siempre qué podemos aplicar en nuestro día a día, y también ponemos cosas en común entre todos los equipos y demás. Y siempre tenemos charlas abiertas. Tenemos también una vez por semana tratando de compartir a veces cosas muy técnicas, de vuelta, un patrón de diseño que aplicamos, hasta capaz alguien de producto, alguien de UX, contando cómo resolvimos algún problema. Siempre buscando que aquel que tenga el mismo problema pueda atacarlo de la misma forma, si es que le sirve la solución, o pueda aportar también y construir, digamos, sobre los mismos pilares. Y lo importante de todo esto es que nada de lo que ven en pantalla lo dejamos de hacer trabajando desde casa, ¿no? Por esto de que la cultura para nosotros siempre es clave. Le buscamos los medios, hoy ya estamos mucho más acostumbrados, ya llevamos 8 meses trabajando desde casa, pero nada de esto lo dejamos de hacer. Entonces, y con esto ya voy redondeando un poco lo que le quería traer hoy, pero básicamente lo que quiero transmitirles es, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hago para tener todo lo que me acabas de contar, ¿no? ¿Cómo hago para aplicarlo a mi empresa, donde seguramente las realidades sean muy distintas? Ustedes me dirán, che, bueno, pero esto en mi empresa no es así, esto no es de esta forma. Entonces, está bien lo que me contás, pero ¿cómo hago para aplicarlo yo? Y volviendo entonces a esta pantalla inicial, que creo que es el eje de toda la charla, quería que nos detengamos acá para ver de qué estábamos hablando en realidad, ¿no? Yo les conté soluciones a problemas específicos. Empezamos hablando ahí bueno, qué problema teníamos con la velocidad de desarrollo, cómo atacamos el tema del alto acoplamiento, las dependencias que teníamos. Y ahí estuvimos hablando de cómo modularizamos nuestros frontends, de cómo empezamos a autoaprovisionarnos nuestros componentes. Em, y cuando hablamos de alineamiento entre equipos, de vuelta, les conté soluciones específicas para el contexto actual de pedido ya, que es, bueno, cómo formamos esos business chapters y, bueno, todo lo que hablamos recién, ¿no? Bien reciente de plan de carrera, cómo compartimos buenas prácticas. Y lo que yo les quería decir acá es que estos son, digamos, cómo atacamos algunos de esos problemas, soluciones específicas, pero los invito a que miremos la causa raíz, ¿no? Que es en realidad lo que le fuimos a pegar. Y si vamos a la causa raíz de lo primero es, bueno, en realidad, ¿qué estamos buscando? No tanto el cómo, sino el qué. Y bueno, en realidad lo que estábamos buscando con esas soluciones es darle autonomía a los equipos. Eso es lo que al fin del día nos va a hacer más rápido. Y con la segunda, ¿qué estábamos buscando? Alineamiento. Si ustedes van a la teoría de OKR, básicamente empuja estas dos cosas, ¿no?
cómo a nuestros equipos le damos autonomía y alineamiento. Y entonces, es un poco la conclusión que yo les quería dejar hoy, que más allá de estas soluciones del medio que nos sirven a pedido ya, incluso hoy nos sirven a pedido ya, pero mañana podrían no servirnos, que nos enfoquemos en lugar de eso en lo primero que les traigo acá, en la primera de las columnas, que es un poco la cosa raíz. Siempre todas las cosas que pensemos en nuestros equipos, pensemos en cómo darle autonomía y cómo darles alineamiento. Y es también lo que va a hacer a nosotros en pedido ya que lleguemos a este objetivo súper, súper agresivo que tenemos para 2024, que es tener ese 14x de crecimiento en términos de órdenes. Así que en eso vamos. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Y bueno, Diego, asumo que ahí tenemos algunas preguntas. Sí, es así. Gracias, Germán, por la presentación hasta ahora. Una pregunta que quedó de cuando estabas hablando de que cambiaron a tener releases cada vez más rápidas. Una pregunta que mandó Liliana fue si sacar entregables más rápidos genera más dudas, preguntas de funcionamientos en los clientes y cómo lo resolvieron, más allá de esa mini estafa que hacían los usuarios. Entiendo que Sí, tiene que ver con esto, con dudas de gente que no sabía cómo se usaban las cosas por las nuevas funcionalidades que agregaban. claro. Está buenísima la pregunta. Me imagino que viene más por el lado de cómo no ser tan agresivo y sacar cosas nuevas todo el tiempo. Es verdad. Nosotros, capaz que ahí me estoy metiendo en un tema que me estoy mandando, pero porque entiendo que en algún punto es más de UX la respuesta. Nos enfocamos mucho al menos en las últimas cosas que hicimos, poner onboarding en funcionalidades que son bien grandes y bien cross, entonces para explicarle al usuario por qué lo estamos haciendo, qué estamos haciendo y qué necesitamos de él, ¿no? Que al fin del día es siempre las cuestiones que nos llevan todas esas charlas. Es por qué te estamos pidiendo esto, por qué te estamos dando esta nueva funcionalidad y por qué te va a servir a vos, ¿no? De todas formas, el que el ciclo de release sea más rápido no quiere decir que estemos sacando funcionalidad grande todo el tiempo, sino es básicamente que esté disponible el tren para todo aquel que quiera salir a producción, ¿no? Entonces eso nos da la tranquilidad en términos de equipos que yo siempre tengo disponible, al menos en la siguiente semana o 2 semanas, un tren que va a producción en el que puedo yo estar y salir. Entonces, muchas veces nos sirve incluso para ir iterando misma funcionalidad, no siempre funcionalidad nueva. Va mucho por ahí. Estamos mejorando también mucho el área de soporte, haciendo crecer ese equipo en el área de tecnología, donde era un equipo muy chiquitito. Hoy va a pasar a ser una tribu con gente mucho más dedicada, porque entendemos también que el soporte a los usuarios es algo que va a crecer y crecer cada vez más. O sea, tenemos unidades de negocio nuevas, estamos saliendo con la billetera, o los usuarios empiezan a tener balance en la aplicación, entonces se va a volver un mundo, una super app, como le solemos llamar, bastante más compleja. Tenemos que estar atentos ahí. Bien. Bueno, acá Johanna hizo una pregunta si tiene identificados los valores y principios de la cultura y cómo gestionan la innovación. Bueno, sí, tenemos ahí 6 valores de la compañía, que todos los tenemos claro todo el tiempo, no son solo de Tech, son de toda la empresa. Nada, la verdad que no lo voy a repetir todos ahora, si vienen después los invito a pasar ahí por nuestro sitio, están siempre presentes. Los valores es algo en lo que participan, por ejemplo, en nuestro proceso Performance Review, así como les decía que tenemos toda la carrera armada en términos de qué esperamos de la persona. También nos evaluamos en términos de los valores de la empresa, súper, súper importante. Así que los tenemos siempre presentes. Y la segunda, Diego, me decías cómo fomentamos la innovación. La ¿Cómo innovación, gestionan la innovación? Sí. ¿cómo lo gestionamos? La innovación es algo que por suerte en pedido ya está todo el tiempo a flor de piel. La realidad es que es un negocio eh, nuevo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. A ver, tiene varios años, pero es nuevo comparado con cualquier otra industria. Eh, Estas super apps son nuevas en el mundo, tienen un par de años y entonces la innovación es algo que se nos da en el día a día. O sea, les dije recién, los últimos 6 meses, 2 unidades de negocio nuevas. Entonces ya está bastante en el ADN. Si vamos a cómo la gestionamos en el día a día, cuando surge alguna necesidad bien grande, lo que preferimos es armar guilds, que son cross a todos los equipos, donde hacemos que participen gente de todos los equipos que quizás sale un poquito de su día a día, pero se puede meter en un problema donde básicamente tiene el tiempo para explorar.
También fomentamos mucho los espacios en los chapters. Los chapters, de vuelta, es la dimensión que cruza todos los equipos, donde está la gente que participa o que desarrollan una misma tecnología, por ejemplo, por decirles el chapter de Android, el chapter de iOS, y también lo mismo en los equipos de UX, de Data, etc. En esos espacios fomentamos también mucho la innovación. Nos está faltando, no sé, el pipeline, por ejemplo, de CI/CD, que puede estar mucho más automatizado. Bueno, ¿qué mejoras hacemos? Y bueno, se llevan a ese espacio donde tiene sus dinámicas todas las semanas y demás. Y generalmente todos los equipos dan espacio a su gente para participar ahí. Muy bien, Johan, no sé si quedó respondida o sí, estamos. Te quería preguntar Bueno, otra cosa, si puedo, es el tema de cómo escuchan a sus clientes, cómo se relacionan con los clientes para mejorar la app o para recibir insights de desarrollo. Buenísima la pregunta. Ahí un poco creo que les decía recién, tenemos equipos dedicados a atender problemas de clientes, son estos equipos de soporte. Ya les decía, antes teníamos un equipo que era parte de una tribu que tenía un problema más grande entre manos, hasta que entendimos que eso realmente debería ser algo más grande que atienda solo esa problemática. O sea, cómo estamos escuchando los problemas que hay en nuestros clientes. Imagínense la cantidad de problemas que tenemos. O sea, somos una compañía que tiene motos en la calle, que se encarga del delivery en zonas, digamos, donde quizá no hay una dirección, no hay un número de puerta. Entonces, imagínense los problemas con los que lidiamos en distintas geografías, distintas culturas. Así que es súper relevante. Bueno, tenemos equipos básicamente dedicados a escuchar eso y a bajar la problemática al equipo de tecnología. Los equipos de UX hablan directamente en distintas dinámicas con nuestros usuarios, ya sea en entrevistas o directamente, bueno, con las métricas que hablan por sí solas, que estamos mirando todo el tiempo. Y después, esta no es tanto con nuestros usuarios finales, pero la cuento igual. Nosotros, ¿qué hacemos? Toda nuestra funcionalidad sale primero en esta build nocturna o build diaria que hacemos para todo nuestro equipo de tecnología, pero después sale siempre un beta release donde tenemos a todos los empleados de la compañía. Básicamente unas 2.000 personas que están subidas a ese beta release. Tenemos la particularidad de que hay una funcionalidad bastante copada donde uno hace un handshake con el teléfono y puede dar feedback en el momento en esos builds internos, ¿no? Por supuesto, y nos sirve muchísimo para obtener feedback antes de salir realmente a nuestros usuarios finales. Pero al fin del día hay gente pidiendo comida, ¿no? O a cualquier vertical de manera real, solamente que son empleados de pedido ya. bien. Bueno, acá tenemos otra, yendo a la parte técnica, que pregunta en el contexto de las releases más pequeñas o más rápidas, ¿cómo solventaron el problema de la velocidad al implementar la arquitectura desacoplada? ¿Y cómo realizan las métricas de calidad de esos releases? A ver si, bueno, respondo y ustedes me dicen si respondo o no con lo que voy a contar. La velocidad, ¿cómo la administramos? Básicamente porque ahora, al hacer todos módulos independientes que se integran en la app, básicamente nos da una facilidad que hace que si yo tengo un problema en mi modulito, es rollbackable a la versión anterior en el instante. Entonces, básicamente dejo de depender del resto. O si yo me paro al revés, me paro de la persona que está armando el release encargada de eso, hay un problema en un módulo, tengo la capacidad de volver a la versión anterior de ese módulo, entonces no me frena nada. Entonces ahí gestionamos la velocidad. ¿Por qué y cómo logramos eso? ¿No? Con lo que les decía antes. Si nosotros logramos respetar la interfaz del módulo, que es al fin del día lo que buscamos con estos deep links, lo que me aseguro es que cualquier versión funcione con el resto de la aplicación. Entonces, y ahí yendo un poquito a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo gestionamos la calidad? Si nosotros como equipo nos aseguramos de que siempre esa interfaz esté funcionando, al menos, por lo menos provoco esta situación donde ya el resto deja de depender de mí. Obviamente después puedo tener un problema en mi módulo, pero eso hace que no frene el resto. Y ahí, si quieren, respondiendo un poco más a la pregunta de calidad, la calidad ya interna del módulo la delegamos en cada equipo, autonomía 100%. Entonces, no es que tenemos una bajada de línea, vos tenés que testear tu módulo así. Sí, obviamente hay buenas prácticas a nivel chapter que se comparten. Entonces, bueno, por supuesto que tenemos cobertura de test unitarios
en la mayoría de ellos, y después tenemos test de integración, depende también cuán core sea el módulo y demás. Y después sí, por supuesto, tenemos una especie de que le llamamos sanity check, que es una vez que estamos todos integrados, hay unos pequeños test core que llevan mucho menos tiempo que antes, que por lo menos se aseguran de que podamos hacer una orden en la vertical más importante, que para nosotros la de restaurantes, y eso nos da un test de sanidad muy rápido para poder salir de producción. Y ahora sí me dicen si respondí la pregunta o no. Sí, sí, por ahí la pregunta también iba más enfocada a si están utilizando estrategias para realizar esas métricas de calidad como Google Analytics o alguna otra técnica o herramienta para saber si los usuarios se quedan más tiempo en la aplicación, si navegan a ciertos módulos con más frecuencia y vaya ese tipo de retroalimentación. Ah, buenísimo. Bien, sí, usamos Firebase, donde ahora está, como saben, está Crashlytics ahí, entonces básicamente salimos con releases progresivos, siempre, siempre, nunca salimos al 100% de nuestros usuarios, ya sea porque estamos haciendo un A/B test, o porque mismo en el store salimos progresivo, aprovechando la funcionalidad de los stores, entonces en general salimos al 5% de nuestros usuarios, o salimos en alguna ciudad. Entonces ahí vamos viendo si tenemos problemas. En Crashlytics básicamente tenemos feedback en el momento, si hay algún problema volvemos hacia atrás. Y me decías, y bueno, la parte de métricas, sí tenemos Analytics también, tenemos un equipo de data gigante, donde todo lo que va pasando en distintos funnels de la aplicación lo vamos entendiendo y lo vamos mirando desde los distintos equipos. Obviamente cada owner de su flujo va viendo términos de conversión, ahí tenemos métricas que son comunes a todo el producto, que son las distintas microconversiones que le llamamos, hasta llegar al momento de la compra. Entonces, por ejemplo, podemos ver si cae la microconversión 1, quiere decir que la persona no está avanzando más de la home. Bueno, si cae la microconversión 4, quiere decir que tenemos algún problema en el checkout, no están pudiendo comprar los usuarios, y eso lo miramos todo el tiempo. Así nos deja tomar decisiones rápido, ¿no? Y nos permite volver hacia atrás y demás. Para A/B testing y todo lo que es flagging, apagado y encendido de funcionalidad, tenemos una herramienta que la desarrollamos in-house hace varios años, entonces nos permitió evolucionarla un montón. Incluso es una herramienta que hoy la usa todo Delivery Hero, o sea, todo el holding al que pertenecemos usa esa herramienta, estamos orgullosos de eso, eh, para toda esa funcionalidad, así que sí le damos bastante bolilla. Genial, gracias. Por nada. Bien, ya estamos pasados de horario, nos quedan algunas preguntas más, así que nada, si podés, Germán, respondemos a una o dos preguntas más. Igual los quiero invitar a todos a después dejarle feedback en Sked. Recordarles que la grabación se va a subir el link luego a Sked, pero las grabaciones se van a subir luego del evento. Así que nada, solamente para avisarles. Y también si quieren continuar dejar algunas preguntas o continuar la conversación luego en Discord, están todos bienvenidos. A ver, te tiro alguna pregunta más, Germán, ¿te parece? Yo no tengo problema, sí. Bien. En la empresa donde trabajaba, preguntaba Paula, que dice que en la empresa donde trabajaron, donde ella trabaja, implementaron OpenTalks, pero quedó en el olvido muy rápidamente. Y si tenías alguna recomendación para implementar estos espacios de charla abierta para que sea exitoso y los empleados no pierdan interés rápidamente. Sí, es verdad que es difícil mantener esas charlas con contenido todo el tiempo. A nosotros nos ayudan mucho los Agile Coaches, que están básicamente siempre por Slack y demás, relevando aquellas cosas que son interesantes contar, y van, bueno, preguntando siempre con encuestas y demás qué les gustaría escuchar. Y entonces vamos más por el otro lado. Che, ¿qué te gustaría conocer de la empresa o de algún otro equipo? Le preguntamos más al público, más que pedirle al speaker, che, dame contenido, ¿no? Entonces, bueno, si hay mucha gente que está queriendo saber sobre tal tema, vamos, buscamos al que sabe el tema. No te digo que lo obligamos, pero sí le sugerimos que estaría bueno que lo cuente. Y la verdad que eso funciona bastante porque te aseguras de que también el tema sea algo que la gente está esperando conocer o escuchar. Así que mi recomendación es esa, ¿no? De hecho, bueno, ahí todos los miércoles tenemos una que es bien técnica, solamente estamos los chicos de IT,
en ese espacio en particular y hacemos eso. Le agarramos a alguien, le preguntamos cuál quiere que sea la siguiente charla y lo vamos manejando así. Siempre hay contenido. Bien. Bueno, había otra pregunta que ahí ya la respondió Federico, que era sobre el stack tecnológico. Y la última que nos quedaría es, ¿cuál es la dificultad? Una pregunta de Natalia. ¿Cuál es la gran dificultad dada la situación actual con el trabajo remoto para mantener los OKR y seguir siendo un mercado líder? ¿Y cómo lo sortearon? Bueno, creo que la respuesta va a ser medio general. Creo que nos ha pasado a todos lo mismo. Por suerte, el equipo de tecnología estamos asombrados de cómo nos adaptamos a este esquema de trabajo. La verdad que yo siempre digo lo mismo, yo defendía mucho el trabajo en oficina, me encanta trabajar con mis compañeros, con pizarrón, etcétera, y hablar en persona. Y la verdad es que esta situación me forzó a pensar distinto, ¿no? Creo que funcionamos muy, muy bien. De vuelta, creo que el problema es el que al fin del día lo tuvimos todos. Acá me salgo un poquito de pedido ya, que es, bueno, cómo diferenciar, ¿no?, la vida personal del trabajo. Y, y que al principio creo que fue un problema, pero después, nada, pudimos sortearlo. Creo que todos nos fuimos acomodando. Tenés que manejar distinto tu calendario. Como decimos siempre, eh, antes uno se paraba y le hablaba al de enfrente, ahora hay que poner una reunión para eso, lo cual suena raro, al menos para mí. Pero bueno, uno se va adaptando y la verdad es que no dejamos de cumplir ninguno de los objetivos por estar remoto. O sea, no es que hayamos cambiado algo. Como saben, incluso el contexto de una compañía como la nuestra se vio muy beneficiada por el contexto global, lamentablemente, ¿no? Como siempre digo, pues no es lindo, pero crecimos muchísimo. Bien, bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias, Germán, por responder todas las preguntas. Gracias a todos por el respeto. Y como mencionaba, los invito a dejar un feedback en la sesión en Sked. Y Germán, te dejo para que hagas el cierre si querés. No, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado, por escuchar y bueno, los espero ahí por los medios que mencionó Diego, por el que le quede alguna pregunta. Muchísimas gracias, Germán, y espero que todos sigan disfrutando del Ágiles. Nos estamos viendo luego. Hasta Gracias a ahora. todos. Chao, chao, muchas gracias. Chao, gracias.